presentación oficial, porque si seguimos así la gente no va a entender nada. Así que vamos a dar inicio a un nuevo capítulo de Conversemos Chile, un programa de entrevistas, de conversación, de debate, donde reflexionamos sobre los desafíos que va a enfrentar nuestro país en los próximos meses y años. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial. Nos acompaña Francisco Vidal, profesor, político, ha sido ministro usted varias veces. Le faltó bienes nacionales. Ministro, secretario general de gobierno, ministro del Interior, ministro de Defensa, subsecretario de Desarrollo Regional. Subsecretario de la Subdere, tal cual, tal cual. Por ahí partió. Sí, fantástico ese cargo. Sí. Bueno, panelista asiduo de los programas de televisión y hoy día declarado precandidato presidencial del PPD. Exante. Estoy como Rueda en la eliminatoria. Bueno, ahí vamos a entrar Esto es muy importante materia. explicarlo, porque la gente que... Primero, la noción de la gente que... Esto está muy adelantado porque la presidencial es la segunda quincena de noviembre, o sea, en un año más. Claro. Pero el otro día explicaba a la Claudia Álamo en un programa de radio, espérate un poquito, efectivamente. Pero la inscripción para las primarias legales es el 5 de mayo. Claro, porque son en las primarias. El 5 de julio. Claro. Y tienes 4 elecciones el 11 de abril. Así es. Y acabamos de saber en el diario, y en buena hora, que la democracia cristiana hace primarias internas en enero. Entonces, todos los partidos, los octavos de final, van a ser en enero. Sí. Y hay segundas vueltas de gobernadores eventualmente. 29 de noviembre la primaria y segunda vuelta de gobernadores. Claro. Sí, oye, y en Chile, bueno, se han roto muchos paradigmas últimamente, pero siempre el futuro presidente está más o menos claro. Un año antes. Un año antes, en diciembre. Hoy día no está para nada. Salvo Lavín. Claro. No, estoy diciendo más o menos quién es el Salvo Lavín y Jadwe, sí. Si la elección fuera este domingo, yo me encontraría, si fuera segunda vuelta para hacerlo fácil, con un voto con Lavín y Jadwe. ¿Y por quién votarías? Jadwe. Y dime una cosa, eso, la votación por Jadwe, que hoy día parece como el candidato con más posibilidades, ¿no es un síntoma del declive de la centroizquierda en Chile? ¿Y qué significa? Por eso me metí en esta guaina. Claro, pero... Porque, Cristian, mira, esto es muy importante. En mi opinión, no representa nada. La centroizquierda está viviendo el peor momento desde 1990. Ese es mi diagnóstico. Eso se expresa, incluso lo que estamos hablando. Hay 12 precandidatos en la centroizquierda. Ninguno prende, y los que aparecimos en las encuestas, que son básicamente Heraldo y yo, en el margen de error. Dime qué cosa más ridícula. Bueno, eso es lo que hay que cambiar. De acuerdo, pero por lo que tú dices, tú eres favorable a una primaria entre la centroizquierda y la izquierda. ¿Tú crees que la centroizquierda se va a recuperar o va a mejorar su perfil uniéndose a la izquierda más dura? Nosotros tenemos que recuperarnos, os voy a hacer los nombres de hoy día, Unidad Constituyente, un interesante bloque de 6 partidos. Quiero darles un dato, como yo me gustan los números, me fui a la última elección de diputados, pesqué los 6 partidos de Unidad Constituyente y sacamos el 33% de los votos. El Frente Amplio, aún no dividido con la Pamela Giles por el lado, sacó el 16,5%. Los comunistas y los regionalistas de Mulet, 8%. O sea, lo que está durmiendo, y a mí me exaspera, es un 33% del electorado que no tiene liderazgo ni plataforma. Ya, pero ahí, entendiendo que por eso tú lanzas tu candidatura presidencial, y lo mismo hace Heraldo, ¿no es cierto?, de alguna manera, pero cuando estos candidatos dicen de no prosperar nuestra candidatura, nosotros vamos a apoyar al candidato del Partido Comunista, ¿cómo se rescata entonces ese nicho de centro? Hay un pasito previo. Yo soy partidario que los octavos de final son los que sabemos y que en los cuartos de final, para efecto de la primera legal, digamos, vayamos todos. Ya. Todos. Me gusta la carta que hizo la Carola Toá, la nana del piano, nominal. Yo creo que eso sería un pencazo. ¿Sabes por qué? Porque es depositar en la ciudadanía 100% quién es el liderazgo, la o él. Ahora, tengo un problema. Si fuéramos todos, seríamos muchos. Sí. ¿Ya? Hay que buscar un mecanismo de segunda vuelta entre el primero y el segundo, entre los primeros 3 o 4. Porque saca la cuenta que, perdonen la lata, pero para información, en el PS hoy día está José Miguel.
Carlos Montes Carlos sería un Montes, estupendo candidato, reitera que no. Puede surgir otro. En el PPD está Heraldo, está Jorge Tarud, estoy yo, y lo único que quiero es que se sumen Arbues y Lagos Weber. Ya llegó 6. Maldonado levanta el Guaripola Radical, 7. ¿Y la democracia cristiana? La democracia cristiana, formalmente Alberto y la Jimena, Sí. a la Guaite Huenchumilla y a la Guaite desde los ríos de Calle Claro. Calle y Iván Flores. Y claro. ¿Qué une a toda esa gente salvo estar contra la derecha y contra el actual gobierno? Yo lo descubrí, A ver. que la nueva constitución, lo que identifique la nueva constitución, el ADN, es un Estado social de derecho. Ese es el programa de gobierno todo esto. Ya, Si ganamos, el programa de gobierno es como tú materializas el Estado social de derecho que está escrito en el artículo 2 de la ¿Y Constitución. todos entienden lo mismo por Estado Social de Derecho? Sí, porque algunos dicen Estado de bienestar, pero bueno, mira, a prueba de imbéciles esto, que Estado No, pero- social de derecho. ¿Cómo se concreta eso? ¿Qué significa un Estado Mira, social? te voy a hacer de mi derecho? opinión. Ya. Yo creo que Chile está en condiciones, por su crecimiento económico desde el año 87, más de 30 años de crecimiento, han multiplicado el ingreso por 5, impresionante. Hemos reducido la pobreza en un 60%, salvo la pandemia. Yo creo que Chile está en condiciones de ofrecerle un principio socialdemócrata, diría Lavín, que es garantizar algunos derechos civilizatorios mínimos, a lo Norberto Bobbio. Ya. ¿No se requiere crecimiento económico para Pero eso? obvio, po, obvio. Pero no todos tienen... Pero déjame terminar la idea. Po, Todo po. lo que quieras. Ya. Oye, entonces yo he pensado, ¿qué derechos priorizas tú? Y se me ocurrió los que cruzan la vida de nosotros. Ya. A ver. Salud, educación, Pensión. eso es al final. Salud, educación, vivienda, trabajo decente, pensiones. Ya. Ese es como lo que yo me imagino la nueva constitución. Y eso hay que aterrizarlo. Ahora, lo que estoy pensando, esto no es pasado mañana, ¿no? En algún minuto que nacer en Cerro Navia y nacer en Vitacura, desde el punto de vista de la atención de salud, no sea tan distinto. Modelo salud británica, modelo educación norteamericana. ¿Y cómo garantiza eso la Constitución? Yo te lo pregunto porque, y por eso te quiero No, llevar si a ese te leí- terreno te leí todo. más concreto, qué bueno, se agradece. Porque al final del día, lo que uno quisiera, ¿no es cierto?, en la Constitución, evidentemente estos derechos hoy día ya están garantizados en la Constitución. Menos explícito, salvo el derecho de vivienda que no está. El derecho de vivienda no está. Pero en general los otros derechos están garantizados en la Constitución y lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, es que los gobiernos futuros, las democracias, los congresos que sean electos, tengan el margen democrático que la ciudadanía les da cuando los elige, ¿no es cierto?, para fijar sus prioridades, para asignar los recursos en base a esas prioridades. Entonces, ¿qué margen tiene la Constitución? ¿Qué es lo que debiera decir la Constitución para darle libertad a esos gobiernos No, muy democráticos simple. que vienen? Artículo 2. Chile es un Estado social de derecho. Punto. En las políticas públicas vamos a los 5, que deben haber 50, a la Guaite. Son 5. Mi obsesión son los 5. Ya, pero que se definan después por ley, la bajada es Por ley, legal. po, claro. O sea, mira, aterricemos. Ustedes saben harto de esto. Yo te he leído todo. Entonces, por este salud. ¿Cuáles serían los pasos legales para garantizar el derecho a la salud? Mejorar el financiamiento, mejorar la gestión. Te voy a poner un ejemplo. Seguro único de salud. Yo quiero que mi 7%, que hoy día se va a mi SAPRE, se vaya a ese seguro único. Y si a mí me duele la guata en este minuto y me quiero ir a la clínica de Las Condes, compro un seguro complementario privado. Pero mira el efecto que tiene. La cotización de los que estamos en ISAPRE suma 250.000 millones de pesos. Y el 7% del 80% que está en FONASA, 450.000. Imagínate la inyección de plata que es que ese 7% mío vaya a ese fondo común. No es solo plata, es gestión. Chile es el único país del mundo donde los hospitales funcionan a mediodía. ¿Sí? Hay un informe de la Chile es el Comisión único país Nacional de del mundo donde un anestesista que gana 100 se junta con otro anestesista que gana 100, renuncian al cargo, hacen la sociedad y venden la misma adormecida por 500. Francisco, y Y el único país del mundo donde hay 3 oftalmólogos al año porque está el oligopolio de las sociedades médicas. ¿y tú crees que Déjame para que me entusiasme. Sigo en salud, sigo en salud, sigo en salud. Oye, es fundamental que nos pongamos de acuerdo. La base del sistema está en el consultorio. El per cápita es 7.200. Por favor, Libertad y Desarrollo, que le haga una consulta a todos los alcaldes con que hablo yo. Fíjate que subió a raíz de la explosión de 6.500 a 7.200.
Bueno, no hay alcalde que no te diga que no le alcanza con eso. Eso debe estar en 10 o 11 lucas per cápita. Entonces, cuando yo te digo derecho a la salud, lo aterrizo de esa manera. Sí. Pero Pancho, perdón, dale tú. Surgen algunas inquietudes con el tema de la salud, porque cuando uno hoy día compara los montos que están asignados, ¿no es cierto?, a la salud pública y a la salud privada, la verdad es que hoy día son muy competitivos. Hay una suerte de mito urbano, ¿no es cierto?, de que la salud privada cuenta con mucho mayores recursos, y la verdad es que la inyección de recursos con lo que cuestan los sistemas es bastante parecida. Tenemos en el sistema público dificultades de gestión que tú mencionabas enormes. Entonces, lo que uno se pregunta en el fondo como ciudadano, uno dice, bueno, en la Constitución, personas como tú, personas de la centroizquierda, ¿no es cierto? De la izquierda democrática. De la izquierda democrática. ¿Van a estar por plasmar un derecho de elección? ¿Que los ciudadanos podamos elegir nuestro sistema de salud? ¿O solamente un sistema único, estatal, y que después tengamos la posibilidad de un seguro complementario? No importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Y en consecuencia, si la suma del fuerte sistema público con el seguro único, tú le agregas al sector privado, pero que garantice lo que te estoy diciendo. No te estoy garantizando el techo, quiero garantizar el piso. ¿Me sigues? Sí, pero... No quiero garantizar 3 televisores más 1,5 metros de alfombra en el hospital Barros Luco, no, ese es el techo, el mismo servicio. ¿Y cómo garantiza eso hoy día con un Estado que no es el Estado que teníamos hace un par de años atrás, un Estado que está con un déficit global de más de un 8%, un Estado que se encamina a una deuda pública de más de un 40%, un Estado que está carente de recursos? Yo te digo cómo. ¿Cómo? ¿Leíste el informe Jorrat? No hay que subir un peso en impuestos en Chile. Hay que hacer que la gente pague los impuestos actuales. Una datito nomás, 21.000 millones de dólares en la elusión y negocia. Anuales. 21.000 millones. Natalia, 21.000 millones es el 30% del presupuesto de Chile. Tú pondrías tus fichas en una mayor fiscalización a la evasión y elusión. Pero eso tengo que convencerlos a ustedes, que tengo que levantar el secreto bancario para los efectos de impuestos internos. Tengo que convencerlos a ustedes, porque ustedes hicieron el cambio, de que el peso de la prueba está en el denunciado y no en el servicio. Pero es que por supuesto, pero se presume la buena fe del contribuyente, pues. La buena fe se presume en general, para todos los ciudadanos, con un servicio técnico y muy capacitado, pero que es muy poderoso. Me parece a mí que el contrapeso al ciudadano es... Está bien, pero te quiero decir que después de leer a Jorrat con ese monto, que son 7 puntos del PIB, oye, no hay que discutir un solo peso de impuestos más en Chile. O sea, no está por subir la carga tributaria. No, que se paguen los impuestos. Ahora, te quiero decir más. En el trabajo de Jorrat, que yo no lo conocía, creo que es del 2009. Sí, es antiguo. ¿Ya? Pero bueno, ya me basta con eso, no creo que haya cambiado mucho. Fíjate que la evasión del IVA es del 22%. Sí, ha bajado un poco. La evasión del impuesto de primera categoría, la empresa, es el 38%. Ya, y la cuota en pelota es la evasión del global complementario, 70%. Pancho, solo una cosa. Claro, tú dices un Estado en los moldes de los países nórdicos, en los moldes de Australia. Sí, me gusta Portugal como modelo político. De Nueva Zelanda. Sí, bueno, Portugal hoy día es como la estrella de Europa y en varias cosas. Además, en el tema de la droga también lo es, y eso es un tema que no se discute en Chile. Pero una cosa son los fines que dice la Constitución y otras cosas son los medios para obtenerlo. Tú estás mostrando números que parecen muy razonables, pero han habido muchos países latinoamericanos, y no me estoy refiriendo a Venezuela, aquí el caso extremo, me estoy refiriendo a países como Brasil, como Colombia, como otros que garantizan ciertos derechos, garantizan ciertas cosas y no los cumplen. Y al final la diferencia está en la gestión y está en la política. Tú mencionaste que Chile tuvo muchos logros en los últimos 30 años, en la reducción de la pobreza, el per cápita y todo eso, pero lo tuvo con todos los defectos además que tú muestras de excepciones, evasiones, bueno, pero lo tuvo a través de un tipo de modelo de desarrollo que en lo esencial permitió eso. El crecimiento, pero entonces déjame terminar. Pero mantener eso. Pero si tú eres de centro izquierda, eso no es incompatible con lo que estás diciendo. Bueno, la socialdemocracia es eso. Pero tú estás diciendo que tú quieres hacer un gobierno con socios que no creen en eso. Con socios que al final no creen en un modelo de desarrollo liberal, que es el que hay en los países nórdicos, que es el que hay en Portugal, que hay en Australia, en Nueva Zelanda. ¿Cómo solucionas esa contradicción? Lo soluciono como
En Portugal, gobierna la centroizquierda en alianza con la izquierda en el Parlamento. Es el modelo portugués. Pero en el modelo portugués, si yo no me equivoco, Bueno, la que da que es un sistema parlamentario y además un sistema de mucha cooperación entre los partidos. Sí. De hecho, Portugal fue que yo conozco, el único país que en el COVID-19 el líder de la derecha dijo, mire, en esto no hay oposición, no hay gobierno. Es un país que ha tenido un desarrollo y Chile está por lejos de esas características. O sea, Chile hoy día es lo opuesto de Portugal, es un país polarizado. Pero mira el ¿Cómo tema tú del logras crecimiento económico compatibilizar un que gobierno con las ideas que tú estás planteando, que son ideas bastante razonables para la mayoría de las personas, una socialdemocracia, con personas cuyos modelos de desarrollo y cuyas palancas de crecimiento económico son lo opuesto a lo que a lo que son los países nórdicos? Pero la realidad, pues, Cristian, la correlación de fuerza implica que, a ver, por ejemplo, ¿hay alguien en Chile, incluyendo Jadwe, que esté por volver a cerrar la economía? No conozco. Yo no estoy tan seguro que Jadwe no esté Bueno, habría que por preguntarle. estatizar. O sea, yo soy partidario de que la economía en el mundo siga siendo abierta. No, pero pregúntale tú antes de ser un socio de él. O sea, de ir a una primero primaria. eres socio y No, después le vaya a preguntar. Que yo soy socio de él, ¿Ah? no en el diagnóstico, tenemos diferencias brutales sobre Ya. el diagnóstico en los últimos 30 años en Chile. Pero sí me tiendo a encontrar con él y el Frente Amplio en el Estado Social de Derecho. Pero es una Ahora, abstracción. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que discutir? ¿Sigue la economía abierta? Yo soy partidario que es fundamental que la economía abierta. ¿Sigue siendo el mercado el principal asignador de recursos? El principal asignador de recursos. Pero todo eso es compatible, en mi opinión, con un Estado social de derecho que garantice un mínimo civilizatorio. Financiamiento para eso, el crecimiento que te aporta 700 millones de dólares por punto, la lucha frontal contra la ilusión y la evasión, y déjame un capítulo aparte, y revisar las exenciones, ¿no? 9.300 millones de dólares en exenciones. Eso se está haciendo. Partiendo por la renta presunta, el impuesto específico al diésel y todo lo que sabemos. Sí, pero esos temas que tú estás poniendo, Francisco, del impuesto específico al diésel, del reintegro del impuesto que tienen los camioneros, de la renta presunta, son hoy día debates prohibitivos políticamente en el Congreso. No, de las cosas que hay que cambiar en Chile es que no haya nada prohibido para debatir. Nada. ¿Tú ves viabilidad política seria a poder discutir seriamente que podamos equiparar las tasas de los impuestos a los combustibles, de que podamos eliminar el reintegro de los impuestos al diésel que hoy día tienen los camioneros? ¿Tú ves que hay viabilidad para eso? O sea, yo estoy convencido que no hay ningún tema vedado en Chile. Y tú lo colocas en el Parlamento y gracias transparente. ¿Es razonable que Chile, en el subsidio al diésel, son 1.800 millones de dólares al año? No es razonable. Pero, Pancho, ¿Es razonable la renta presunta que alguien me diga que un agricultor, un minero, un transportista no tiene plata para comprarse una calculadora? ¿Y qué opina tu coalición de eso? Porque a mí me da la sensación, por todas las tramitaciones de reformas tributarias que han habido, que esos temas efectivamente siempre se encuentran con un frontón en el Congreso. Entonces hay que transparentar cuál es el parlamentario que defiende al camionero y la ciudadanía. En eso yo no me pierdo un minuto. Y habría que pedirle a la Gloria de la Fuente un capítulo del Congreso que todas las votaciones del Congreso en las indicaciones, en el articulado, sea pública. Sí, yo estuve 8 años en el Congreso, así que tengo un doctorado en eso, pues. Pero Pancho, perdón, cuando quisimos con Lago aumentar el impuesto al pisco, oye, los pisqueros, ¿para qué te cuento? No, pues, está bien, pero yo tengo una contradicción con lo que tú dices que no puedo entender. Mira, tú dices, nosotros nos vamos a poner de acuerdo en una constitución. Sí. Y esa constitución lo que va a hacer que va a establecer el Estado social de derecho. Eso lo tiene desde la Pamela Giles pasando por hasta Andrés Velasco. Y no creo que haya tantos problemas tampoco en lo que es la integración social que está planteando Desbordes o que está planteando Lavín. O sea, ahí. Entonces, pero todo eso pasa por tener una buena política y lo que tiene Chile hoy día es una mala política. No, pero peor que eso, es un país completamente polarizado. En la cúpula. Sí, pero al final la cúpula gobierna y si se reemplaza esta cúpula va a haber otra cúpula, pero el problema del país es la polarización. Sí. Y hay sectores que contribuyen más y sectores que contribuyen menos a esa polarización. Y tú lo que estás diciendo es que vas a hacer una amplia coalición
que yo no sé cómo se van a poner de acuerdo en lo específico, porque en lo teórico, si alguien me dice a mí o a cualquier persona... Quiero contarles algo A ver. interesante. Yo en la mañana a las 8:30 hice clase en la Diego Portales de mi curso de Historia de Chile Contemporánea y el grupo hoy día en Zoom, que es una tragedia, era el programa de gobierno de Bachelet 2. Y a mí se me había olvidado. Y los 3 principales objetivos eran 3 luchas contra la desigualdad. Una fórmula distinta para llegar al Estado Social de Derecho. Y ahí venía la reforma tributaria, el tema de la educación que le gusta tanto a la Marcela. La reforma laboral. El tema laboral, ya. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? En ese programa, los comunistas firmaron ese programa. Y si tú haces una evaluación de las lealtades de la coalición con respecto al programa de Bachelet, los comunistas están en el primero, segundo, tercer lugar, versus otros. No sé, yo no estoy... Entonces, si tú le dices al Partido Comunista, que es un partido más serio, que no anda con... Oye, construyamos el programa, ya. Es que vamos a nacionalizar todo el cobre. No, es imposible en el mundo que vivimos que tú nacionalices al Consejo Minero, por el impacto que tiene eso en el mundo. Pero sí puedes, por ejemplo, hablar de un royalty a propósito más significativo después del 2026, que está en la cláusula. Ya. Por ejemplo, ¿me entiendes? ¿No? Sí, pero está bien. Cuando ¿Puedes tú lo tomar otro pones... cafecito que quiebre esta institución? Llamemos a Carlos Cáceres y que suelte algo. Lo que pasa es que cuando tú lo pones en ese tono, ¿no es cierto?, de nacionalizar, ya probablemente a lo mejor, la verdad es que yo aquí no pongo las manos a fuego por nadie, pero probablemente no lo van a plantear así. Pero sí van a plantear agujerear las certezas jurídicas que hoy día existen en materia, por ejemplo, del derecho de propiedad, en materia, por ejemplo, del Estado empresario, ¿no es cierto?, que hoy día requiere una ley de quórum calificado, que para la gente que nos está escuchando es mayoría en ejercicio de los parlamentarios, no es más que eso. Incluso esa ley de quórum calificado le puede dar atribuciones especiales al Estado empresario, puede hacerlo excepcional, ¿no es cierto? Se supone que se rige por las mismas condiciones que los privados, ¿verdad?, cuando actúa como empresario, pero la ley le podría dar incluso una excepción. ¿Pero cuál es el problema de eso? No, yo lo que te pregunto es, si no se va a nacionalizar, porque eso es muy extremo, pero sí a mí me parece, y lo han planteado constitucionalistas del Partido Comunista y del Frente Amplio, que la regulación, por ejemplo, hoy día del derecho de propiedad tal y como está planteada no les parece. No les parece la regulación que existe en materia del Estatuto de Derechos de Agua. Quieren revisar el derecho minero. Un capítulo aparte. ¿Por qué? Porque hoy día el agua es un bien nacional de uso público y eso está declarado hoy día en el Código de Aguas. Sí, pero yo diría que habría que reforzar la prioridad del consumo humano. También está garantizado. Ya, pero garanticemos lo mejor. Pero no es declarativo. La mera declaración en la Constitución no va a hacer que lo hagamos mejor. Entonces, ¿a qué van? ¿Cuáles son los instrumentos que realmente se van a utilizar? Pero Natalia, ¿tú crees que alguien en Chile con todo de frente quiere abolir la propiedad privada? Yo no creo que quiera abolir la propiedad privada, pero hay mecanismos por los cuales tú puedes relajar la protección del derecho de propiedad. Por ejemplo, ampliando la definición de la función social de la propiedad. Por ejemplo, el estatuto expropiatorio, que hoy día es bastante claro, ¿no es cierto?, de cómo se tiene que expropiar, Sí, que hay que pagar ex ante, al contado. Ya. Hoy día muchos constitucionalistas de la izquierda señalan que la regulación constitucional es exhaustiva, es demasiado amplia, no es necesario que esté en la Constitución. Pero ¿cuál es el problema? La Constitución no No dice estará en la ley, pues, mujer. ley simple, porque no creemos en las Pero- leyes de quórum pero- de sí. hasta donde entiendo, ¿no? Pero dime una cosa, ¿quién podría en Chile decir hoy día, en Chile, que vamos a eliminar la propiedad privada, vamos a construir el área social de la economía? Eso es la historia y aprendida. Ahora, perdóname, que la propiedad por definición, desde León XIII y hoy día ratificada por mi tocayo Francisco, tiene que subordinarse al bien común, pero ¿estamos descubriendo la pólvora con eso? No, por supuesto, sí, los derechos no son absolutos y No, obviamente no. se ponderan Pero frente a otros Yo derechos. no le veo, fíjate, drama a esto, de verdad. No, puede no haber drama. Si mi problema es más bien, mi pregunta es más bien política. Si tú estás de acuerdo que Chile está polarizado hoy día. Sí, en los segmentos que conducen, entonces la gente que recibe la transmisión de la polarización tiende a repetirla. Ya, pero tú eres de los segmentos que conducen y tú aspiras a gobernar con los segmentos que conducen, por lo que tú has dicho. El comportamiento que ha tenido la clase política en toda esta crisis va a cambiar de un día para otro porque hacemos una nueva constitución. Se van a poder de acuerdo una
coalición tan amplia como la que tú dices simplemente porque logran la presidencia? Porque No. cuando yo te escucho, Lo que tú pasa dices, es que, mira, Cristian, hay que hacer una nueva muchas más constitución. rectificaciones que van en paralelo a esto. Ahí tenemos que cambiar el régimen político. ¿Semipresidencialismo, crees tú? Me gusta más el presidente jefe de Estado, básicamente defensa y Modelo francés. Relaciones Exterior, internacionales. Modelo francés. y un ministro, que da lo mismo el nombre, que tenga mayoría en el Parlamento. Bueno, lo que pasa es que este sistema, tal, si no lo corregimos, olvídate, cualquiera que sea el que gane, parte con una minoría parlamentaria, mira lo que le pasó a Piñera. ¿Y mantendría el sistema proporcional en la elección de los Lo parlamentarios en esa corregiría fórmula? más desde el punto de vista de la Constitución alemana, donde el 5% no logrado sea efectivamente disolución. Sí, pues sí. Porque aquí el 5% no logrado se fusiona con otro compadre y vamos miércoles. No, pero- Alianza Humanista Verde. De acuerdo, pero lo que tú tienes que ver es con qué tipo de clase política, con qué sectores vas a gobernar. Yo no sé, te quiero hacer una pregunta. No sé qué elección sacas tú de las elecciones en Estados Unidos que ganó Joe Biden, pero de repente el Partido Demócrata se dio cuenta, y eso fue una decisión bastante popular, Sí. yo creo que fue una decisión sabia de ellos, pero los caciques del Partido Demócrata se dieron cuenta de que como estaban las cosas, probablemente el adversario de Donald Biden. Trump iba a ser Ah. Bernie Sanders. Y se las arreglaron para bajar a los demás candidatos. Y el Partido Demócrata se dio cuenta de que si no llegaba con un presidente y una vicepresidenta moderada, porque Kamala Harris es moderada, ha sido presentada como una persona de izquierda, pero no lo es moderada. Claro. Entonces, ¿cómo vas tú, en una coalición como la que estás planteando, lograr que prevalezcan los sectores moderados? O a no ser que tú me digas, y esto es lo último que te planteo, que tú estás dispuesto a ir a una coalición, aunque no sean los sectores moderados los que la conduzcan. Cuando tú tienes esos matices, más que matices en una coalición tan amplia, la clave es el programa. La firma. No Walker que no lo leyó, no, la firma. Yo soy partidario que una vez que pase esto, yo lo llevaría en fila ante un notario. Es que los programas todos, mira, todos los gobiernos se eligen con agendas y con programas, pero gobiernan con la agenda que les toca y que muchas No, de veces la ellos historia, no. obviamente. Y que no Todo, ponen. si tú agarras casi todos los gobiernos, salvo el de Elwin, te diría, desde el 90 para acá, ninguno terminó gobernando con el programa original, porque Sí, las circunstancias pero- van cambiando. Obvio, pero la base de una... Muchas gracias. La base de la coalición es un programa, porque si no... Oye, si hay para los otros también se agradece. Oye, dile a Vigi que se tire un par de café. Gracias. Un dato, el otro día Enrique Corse, que me ayuda en temas de Muchas salud. gracias. No tenía idea. Tú sabes que el 25% del presupuesto público de salud es la cotización de FONASA. Impresionante. Oye, pero respóndeme la pregunta que te había hecho. No, Un dato. a ver, ¿cómo yo me uno con la Beatriz Sánchez, Jaude y la Pamela Giles? Puse todo, con un programa común. Ahora, si la Pamela Giles me dice que hay que estatizar Carabineros de Chile, no me sirve. La minería. La minería del cobre no es viable, más allá de la voluntad o las ganas. Si tú estás inserto en la economía mundial, no puedes afectar a las empresas más grandes del mundo expropiándolas, que además es absurdo, porque de acuerdo a la Constitución y a diferencia de Noboa y del presidente Allende, no puedes hacer lo que legítimamente hicieron. ¿Y tú crees que vas, lo último, Natalia, pero Sí. disculpa, ¿y tú crees que vas a reconstruir una opción de centro-izquierda con ese tipo de coalición, aún al riesgo de que la centro-izquierda sea minoría dentro de esa coalición? Bueno, puede ser la democracia. No, pero otra opción es que tú trates de construir una alternativa propia a centro-izquierda. No, lo que pasa es que esas alternativas propias se han manifestado en las dos veces que ganó Piñera. Ya. Ejemplo 1. Frey, 29. Meo, 20. Arrate, 6. Sumo, 55. Nos ganaron en segunda vuelta. Segunda experiencia, Piñera 2. Los 5 candidatos de oposición, 56% en la primera vuelta. Segunda vuelta, nos arrasó Piñera. ¿Qué lección salgo yo? Que hay que ir lo más unido posible en la primera vuelta. Sí, pero eso tiene una lectura, te lo digo Con un con programa mucho común. respeto, pero electoral.
porque Bueno, pero si para no- gobernar, yo sé que hay una aspiración de llegar al poder y eso es muy legítimo, pero después ejerciendo el poder, ¿no es cierto? Hay fraccionamiento y distintas ideas sí. adentro de la izquierda. Yo te diría que incluso yo veo segmentos en el Frente Amplio, en el Partido Comunista, que por de pronto están pidiendo perdón por el modelo de desarrollo chileno en los últimos 30 años. Y no te veo a ti en eso. Entonces, ¿cómo puede plantearse una situación en que se plantea una coalición que va a gobernar, no solamente va a ganar una elección y le va a ganar a la derecha, con ideas tan disímiles? Lo que pasa es que ese es un debate muy propio de los partidos. Para hacer una propuesta tienes que tener un diagnóstico, y ahí me encantaría, y lo trato de hacer, de debatir con el Frente Amplio, con Boris, Jackson. Bueno, a ver, hagamos el balance. Esto tiene que ser antes de la primaria. Obvio, hagamos el balance. Ya, 30 años nada. Es que no, porque, a ver, seamos serios. Vamos a las estadísticas, al informe oficial del Estado de Chile. No hay ningún indicador, ninguno, que sea peor hoy que en 1990. Ninguno, de ningún tipo. Así es. Y bueno, ¿y por qué nos estalló en la cara el 18 de octubre? Porque había una contradicción que sigue vigente, que hace imposible. Que es que tú simultáneamente en un país cualquiera del mundo tú no puedes tener. Multiplicas la riqueza por 5, reduces la pobreza en un 60% y tienes una brecha de desigualdad levemente en el margen. Y eso si tú lo aterrizas a la vida cotidiana, para ya que me preguntas si el Gini se come con lechuga, ¿ya? A ver, claro, informe de presupuesto, perdón, INE, hace una semana atrás, 401 lucas la mediana. Ándate a la super de pensiones, 201 lucas la pensión promedio. Bueno, eso es insostenible en un país que ha crecido 5 veces en 33 años, mujer. Insostenible. Sí, pero Francisco, yo ahí veo una contradicción, porque el propio sector que tú representas, ¿no es cierto?, ha sido muy contrario en las discusiones legales en el Congreso de realmente darle una oportunidad, por ejemplo, a las personas, a los ciudadanos, de mejorar esa situación vía transferencias fiscales directas a las personas. Sí. Hoy se ha privilegiado mucho, ¿no es cierto?, las transferencias a la oferta, a los servicios públicos. Y esa prestación de servicios es de baja calidad, es inoportuna y tenemos todas las quejas porque la gente se quejará de ciertos servicios que prestan los empresarios, pero la verdad es que a nivel de los servicios estatales yo diría que la queja se triplica o se cuatriplica. Entonces, si la izquierda plantea un sistema en el que básicamente podamos mejorar después de impuestos, ¿no es cierto?, las transferencias a las personas, ¿por qué han sido contrarios durante estos 30 años efectivamente a transferir esos recursos a las personas y que las personas tengan la capacidad de elegir, y ahí te devuelvo a la discusión inicial, dónde se atiende, dónde utiliza esos recursos? Porque siempre lo estamos forzando a una atención que el público hoy día, a nivel de usuario, la califica muy baja. Lo que pasa es que ahí tu pregunta tiene dos aristas. Uno, yo comparto que la lógica de la transferencia y que en promedio se quede 30% en la administración de la transferencia es un absurdo. Ayer en un programa que yo tengo y así, que tenemos todos los días en la Radio del Conquistador, me tocó Carlos Larraín. ¿Ya? Y Carlos Larraín, que le tiene particular bronca, Joaquín Lavín, recordó sus 16 meses de alcalde interino. Y que me repite que cableó 10 kilómetros bajo tierra, pero además, como estábamos hablando de las transferencias, Carlos Larraín contó, está grabado, que en los programas de la Municipalidad de Las Condes, el 40% se queda en la administración de la transferencia. O sea, es un problema genérico. Ahora, ese es un punto. El disminuir al máximo que el flujo de plata se quede en la consultora, para decirlo fácil. El FOS y todo esto. Y segundo, ¿cuál es el problema de tu punto? En que la gente elija el proveedor. El proveedor privado, por definición, quiere ganar plata. Ya. Si no, sería proveedor privado. Pero eso es legítimo. Completamente. Entonces, ¿cómo lo hago yo? A ver, y te voy a poner un ejemplo macro. ¿Por qué yo estoy en ISAPRE? Comillas, la elegí el ISAPRE. ¿Por qué el 80% de los chilenos no pueden elegir el ISAPRE? Porque la cotización de ese 80%, su 7%, es sobre un ingreso más o menos de 400 lucas. La cotización de los que estamos en ISAPRE es más o menos 1.200.000. Yo puedo elegir. Ese compadre no puede elegir. ¿Y sabe por qué no puede elegir? Porque no es negocio para el ISAPRE. Ya, pero ahí yo te voy a llevar una segunda derivada. Entonces, porque esa persona no puede elegir, en vez de
puede ocupar una expresión del ministro Izaguirre, en vez de subirla a los patines a esa persona para que pueda elegir, ¿nos vamos a bajar de los patines todos los demás? No, al revés, creo que Nicolás se quedó... tiene 2 hierros en la historia. La Gordi. y los patines. Y ese que es mi amigo personal, pero bueno. El primero le costó más caro, ¿eh? Sí, claro. Sí. Pero volvió al gobierno. Sí. Oye, entonces, no discuto eso. Si mi punto es el siguiente. Deng Xiaoping, no importa el color del gato, que case ratones, pero para asegurarle a los próximos 30 años un piso. Pero entonces no tenemos problemas con transferir recursos públicos a los privados en la medida que ellos les brinden un servicio de calidad a los ciudadanos. Claro, no hay problema. Pancho, yo quería volver un poco al tema político, porque yo asimilo un poco la situación que está la centroizquierda hoy día y la izquierda a la que estaba la derecha en los 90. Ya. La derecha en los 90 tenía una disputa, una verdadera guerra civil. La hegemonía. Claro, la hegemonía entre la UDI y RN, y al final eso se terminó dirimiendo con un candidato presidencial. Yeah. Los partidos crecen al final por los candidatos presidenciales. Sí, sus listas La Democracia Cristiana creció por Frei Montalva, la UDI creció por Lavín, y eso dirime las peleas, y al final los que tienen al líder son los que ponen la música, los otros tienen papeles más o menos secundarios, y eso se vio muy bien en el segundo gobierno de Bachelet. Hoy día, ¿tú no crees que lo que está pasando entre la centroizquierda y la izquierda es asimilable a lo que ocurrió en los 90? Y lo que no entiendo, si estás de acuerdo con esa premisa, es cómo se van a poner de acuerdo, porque si miramos lo que ha pasado en el último año, no se han puesto de acuerdo en primaria, no se han puesto, o sea, hoy día tenemos 2 bloques diferentes que se están disputando la hegemonía. Y tú lo que nos estás diciendo es que a través de una constitución común y un programa común. Claro, que son cosas bastante importantes, pero abstractas. Sí, sí. Son abstractas. Aquí yo creo que el 99% puede firmar los derechos sociales garantizados. Sí, bueno, la vinta en eso. Claro, y todas las cosas que tú has dicho en general las firmarían también el 99%. El problema es qué tipo de grupos políticos entran y cómo se aplican esas políticas. Mira, lo que pasa es que el sinceramiento frente a la ciudadanía es clave. O sea, no es sostenible que llevemos cuántos años tratando de bajarle los privilegios a los notarios. Y los notarios son grandes financistas de las campañas políticas. Lo eran en su momento, ¿no? Como empresa. Tú tienes que romper esto. No, pero ponte un ejemplo más reciente. No hablemos de los notarios, hablemos de la reforma de pensiones. Desde el 18 de octubre, la principal demanda es reforma de pensiones. Y la clase política no se ha podido poner de acuerdo en reforma de pensiones. Y eso que en los políticos... gobierno. Sí, pero sobre todo este último año, que es el año que se configuró el cuadro político en el cual está Pancho Brando. No se han puesto de acuerdo. Por lo tanto, ¿por qué crees tú que simplemente con un programa, con una coalición, eso es más fuerte que la disputa que hay entre la centroizquierda y la izquierda por la hegemonía, similar a la disputa que había en la derecha en los 90? Una respuesta en la naturaleza humana. A ver. La lucha por la hegemonía es la lucha en la oposición. La lucha por un programa común es el poder. Sí, pero en el poder hay el poder para hacer el programa, sí, obviamente. Sí, pero cuando tú gobiernas con coalición, con partidos que no están muy de acuerdo, terminan en crisis bastante graves. No, tremendo, y lo tuvimos con Bachelet 2, pues. O sea, yo estoy seguro que Rodrigo Valdés no era partidario de la reforma laboral de Bachelet. Y la tuvo el presidente Piñera en la primera parte de su primer gobierno, y antes del 18 de octubre también habían problemas bastante graves. Obvio. Bueno, pero, ¿cuál es la fórmula civilizada para que un bloque diverso se reúna? El programa, pero no como intención, no, ¿sabes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Usted está de acuerdo con esto? Firme, notario, para que no nos ocurra lo de Walker. No, firmadito. ¿Ya? Francisco, pensiones. Segundo retiro del 10%, ¿de acuerdo o en desacuerdo? No, es que no queda alternativa porque el gobierno no ha entendido nunca que tiene 2 millones de cesantes, 1 millón de gente que anda buscando trabajo y se fue para la casa. Tú sabes, bueno, debes saber, Natalia, tú eres muy matea. Yo soy un ratón de biblioteca. ¿Tú sabes a cuánta gente le llega el IFE que se está terminando? A 3.800.000 hogares. Son 6 o 7 millones de personas. No hay más IFE. ¿Tú sabes cuánta gente retiró el bono clase media? 1.800.000. Descuenta los 500 lucas, los 500... Ya.
O sea, te está demostrando que hay una necesidad evidente. Ya, pero... Ahora, escucha, pero es frente a esa contradictorio, necesidad, solamente piensa en lo siguiente, un compadre profesional, promedio, 50 años, cesante hace 4 meses, y que tiene 10 millones en la AFP. Y alguien le dice, saque 1 millón. Un compadre que se le acumula, leyeron otro día la Superintendencia de Gas, Electricidad y Combustible, 1.800.000 morosos entre gas y agua. pero... Entonces, Natalia, es un problema, es una estupidez que tú tengas que romper el chanchito para pagar tus cuentas. Pero si el Estado no va en auxilio, ¿qué hace? ¿Qué le dices tú a ese tipo? Ya, pero es que yo el argumento de que el Estado no va en auxilio se lo he escuchado a varias personas, pero me parece muy contradictorio con los datos. Porque fíjate que mirando datos de la Superintendencia de Pensiones, el 63% de las personas que retiraron recursos de su fondo, durante todos estos meses siguieron cotizando, o sea, no habían perdido el empleo. Solo un 15% de los que retiraron habían perdido efectivamente el empleo. Entonces, la pregunta es cuando uno dice, pero es que aquí el Estado no ha llegado y este es el mecanismo, pero parece ser que este es el mecanismo para otro segmento, para un segmento bastante más acomodado que el que está retirando porque no ha perdido sus ingresos laborales. Natalia, el mismo superintendente te dice que las pensiones reproducen la desigualdad en todos los planos. ¿Sabes qué porcentaje tenía antes del primer retiro más de 100 millones de pesos? 4% de los cotizantes. Pero eso, ¿cuántos de ahora van a poder retirar en un segundo retiro que realmente pertenecen pero, a los quintiles o a los deciles más bajos y ya no les debe quedar ningún ahorro? Me gusta la indicación de la derecha de que tributen sobre el cuarto tramo, 2,5 millones para arriba. ¿Y no te parece que sería exigible también, para no hacer un daño que ya es enorme a las pensiones, exigir que las personas que retiren hayan tenido una merma, una baja en sus ingresos, como se ha pedido para todos los beneficios sociales? Claro, pero, sí, mira, yo sería lo más riguroso, pero no vaya a ser que por regular tanto, al final no llegue a ese ser humano que lo único que quiere es pagar sus cuentas, pagar sus deudas, que no le corten el agua, que no le corten la luz. Que incluso hay un 15% que quiere para comprar comida. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, Francisco, es bien contradictorio con el Estado Social de Derecho esto, porque en el fondo una izquierda que efectivamente defiende bienes públicos, Estado Social de Derecho, lo que le está autorizando ahora a las personas es sacar un ahorro que justamente aspira a un bien jurídico distinto, ¿no es cierto?, que es tener dignidad en la vejez a través de tener recursos, ¿verdad?, que además se complementan con recursos estatales. ¿Tú sabes lo que eso va a implicar a nivel fiscal el día de mañana? Que yo me compro, es como que no completamente contradictorio. Yo estoy de acuerdo en toda tu argumentación. Mi problema es, ¿qué hacemos con la gente que no tiene un peso hoy día? Si de mí dependiera, que no lo tienen las pensiones tampoco. Si de mí dependiera, proyectaría el IFE hasta marzo. Incluso, como dice el gobierno hoy día, en el proyecto de la comisión mixta, manteniendo el billete, 100 lucas, 400. ¿Pero por qué no lo hace? Pancho, el problema estructural de lo que ustedes están hablando es el sistema de pensiones. Sí, claro. Tú eres candidato a presidente. Pre, Lo que quieras, pero al final candidato a presidente. Con todos los pre que tú quieras ponerle antes. Estoy como Rueda, peleando con Perú el viernes. Lleva durmiendo hace más de un año la reforma de pensiones en el Senado. Tú sabes cuáles son las posiciones de cada uno, sabes hasta dónde se puede llegar. ¿Qué fórmula aplicarías tú para aprobar la reforma de pensiones ahora? Tú como presidente, eres presidente, tienes esta configuración del Parlamento. El 6% del aporte patronal al Fondo Solidario, iría por la separación de las funciones de la AFP, crearía ese 6% una entidad pública y le daría a los chilenos que siguen con el 10% en la AFP la opción de mantenerse en la AFP privada o irse al ente público. ¿Y sabes cuál es la urgencia? Incluso con el 3% alcanza, pero mira, la urgencia es que los pensionados que no están en el pilar solidario, que son como 800.000, si aprobáramos la reforma como está, un 20% de reajuste en las pensiones de hoy. Ese sería mi camino. Aún más, si tú dices, aprendí del presidente Lago yo, cuando no puedes todo, puedes lo máximo, bueno, 3 y 3. Francisco, tú planteas un 6% a reparto. Sí, pero para poder financiar en el largo plazo lo que viene y mejorar el sistema actual. Ya. Porque esa es la lógica del reparto.
Sí, lo que pasa es que el reparto tiene además una lógica que supone que la base piramidal de la población es distinta a la que estamos teniendo en Chile. Sí, ¿no es pero cierto? por eso mantienen un 10% de la cotización individual. Ya, entonces, pero Bueno, tú, al final, si pero tú tú me me preguntas- decías hace un rato que tú no estabas por mermar el derecho de propiedad, pero esto es una merma al derecho de propiedad. Por eso te ¿Cuál digo, la sería? cosa no es tan evidente como vamos a nacionalizar. Pero cuando tú dices voy a destinar un 6% del ahorro previsional de cada trabajador, no a su cuenta individual, que es de él y que lo pude evidenciar Pero ahora con el primer pero retiro, ¿no es este cierto? aportito es del patrón, po. Pero todos sabemos, Francisco, que el aporte del empleador al final se traduce en o una menor remuneración al trabajador o en menor disponibilidad de empleo. O sea, al final el costo lo paga el trabajador igual. Eres muy neoliberal, ¿está bien? Pero es que es la realidad, No, es la sí, realidad. porque es si la crece la realidad. producción, crece la productividad, crece el excedente, Claro, no va a ser a costa del pero es trabajador. complejo decir crece la producción si le estamos poniendo, porque esto es un impuesto al trabajo. Cuando no va a tu cuenta es un impuesto al Pero trabajo. Natalia, tú que sabes mucho. Lo insólito en Chile es que no hay un aporte del empleador. Pues en todo el mundo hay un aporte del empleador. En Chile existió hasta el 80. Pero ¿por qué no puede Y ir a era la cuenta mayor. individual? ¿Por qué tiene que ir a un reparto cuando hoy Porque día mayoritariamente a más la porque, población Natalia, quiere eso? si tú no mueves los barómetros del sistema actual, reproduces el fracaso. ¿Y tú no crees que ese barómetro justamente debiera proveerlo el Estado? Es que esa es la parte que me llama la atención del planteamiento de izquierda en tema de pensiones. Y es curioso, me encuentro que la derecha está defendiendo un rol donde el Estado debiera garantizar, ¿no es cierto?, a la gente el pilar solidario y a lo mejor ir un poco más allá, ¿verdad? Obvio. Una pensión. ¿Te doy dos Pero datos? acá es a costa del ingreso del trabajador que va a un fondo común que se reparte y que probablemente se reparte además regresivamente. Pero lo más probable es que, no es más probable, si tú generas con ese 6% un fondo solidario, con todo lo intergeneracional, todo lo demás que sabemos, aseguras un piso mayor, porque lo que tienes que cambiar es el desastre actual, mujer. O sea, hasta que la población envejezca a Tienes este el nivel. desastre, si Piñera nos prometió 70% de la tasa de reemplazo bajo las condiciones que, la mía, yo siempre trabajé y me fue bien. No te quiero contar. No te quiero contar mi tasa de reemplazo. 25%. Nunca tuve un día cesante. Sí, yo estoy de acuerdo con que hay que introducir cambios, pero eh, ¿hacia dónde y pero, con qué ¿sabes efecto? qué me entusiasmó? Una sugerencia académica. Métete en el sistema previsional uruguayo, que es mixto. 72% la tasa de reemplazo en Uruguay. Lo que es insostenible, Natalia y Cristian, porque es insostenible, es una fantasía pensar que con el 10% tú llegas al 70% de No, por reemplazo. supuesto hay que subir la tasa de cotización, eso es de partida. Pero a mí lo que no me queda claro es si el efecto Oye, de ¿habrá no un trasladarlo a las tercer cuentas- cafecito? Oye, Le pedimos a Vige a quién. Ya. Oye, pero, Eso me refiero. Pancho, te pregunté cómo solucionarías el tema de la reforma de pensiones, ahora te pregunto cómo solucionarías el tema de la polarización con el Chile actual, no con un Chile ideal de una nueva Yo constitución te voy a decir o con un cómo que programa. porque lo he pensado 50 veces y lo Ya. trato de practicar. Yo creo que mi relación con Lavín es un modelo. Somos adversarios, nos tenemos confianza, compartimos algunos diagnósticos esenciales, no lo digo como ejemplo para la medalla Lenin, ni mucho menos, sino una relación. ¿Cuáles son los diagnósticos esenciales que compartes con Lavín? Bueno, en otro lenguaje dice que es imprescindible asegurarle a los chilenos ciertos derechos. Pero un poquito más concreto. No me hay que le haga el discurso. Pues. No, pero quería saber qué es lo que compartes con él, porque... No, pero es bien- bueno, yo estuve 4 años y medio todos los días con este hombre, Ya. veía más a Lavín que a la Bané, y ahora en Bienvenido. Pero él ha sido claro, está grabado incluso. No. El tema de integración social lo vincula también a derechos mínimos garantizados. Y eso es un gran avance. Y ayer alguien me preguntaba, la Claudia Álamo, en concierto, me decía, bueno, ¿pero qué pasa con Lavín? Bueno, pero Lavín es un avance de la humanidad. Si el Lavín que emergió después de ser editor de Economía y Negocios del Mercurio y titular Adiós América Latina, pasó a la arena política, ¿se acuerdan o no? El gallo de pelea para defender el legado de Pinochet. Y hoy día socialdemócrata. Avanzamos una barbaridad. Ya, pero las te quiero fuerzas preguntar una progresistas. cosa que es interesante. Tú le crees a Lavín, pero no le crees a su sector, ¿no es cierto? ¿O le crees a su sector también? ¿Pero en qué? No, tú dices que Lavín es, tú compartes un diagnóstico con Lavín, estás elogiando a Lavín. Tu problema
para no tener una sociedad mayor con Lavín es su sector, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que, bueno, todo lo que hemos discutido esta mañana con la Natalia, voy a personificar el sector en la Natalia. Libertad y desarrollo, que es como el Kremlin del modelo. Ya, es que te lo quería preguntar, ¿sabes por A qué? mucha honra después de todos estos éxitos de los 30 años, entonces. Está bien, pero quería hacer lo siguiente. ¿Preguntas que ustedes son el Kremlin Claro. del modelo? Y no es legítimo, por lo tanto, que un discurso como el tuyo, Ya. que podría ser bastante razonable para plateas de centro derecha, puede sonar razonable, pero los socios que tú tienes provocan la misma desconfianza que a ti te provocan los socios de Lavín. ¿No crees que ahí hay un paralelo Sí, que no, es razonable? Es muy interesante ese paralelo. Lo que pasa es que yo, mira, mi convicción, perdona, no es vanidad, es estudiar estas cosas, saber de los números. Entonces, si tú me haces debatir con alguien que no lee el diario, no lo puedo, no va. Pero si tú me dices, su tejado está ahí, y me dice, fue un desastre los últimos 30 años. Y yo traje documentos. ¿Y tú crees que los vas a convencer con eso? Ah, pero si yo no quiero convencerlo a él, quiero convencer al público. Ya, pero lo que tú estás En diciendo... cualquier indicador económico y social en Chile es mejor hoy día que en 1990. Bueno, partiendo de tal cosa es obvia, ¿no? Mira, el presidente Piñera en uno de sus múltiples anuncios matinales a la hora del almuerzo puso un pizarrón. Y puso ahí, 68%, 11 de marzo de 1990. Ni siquiera se cogió a la CACEN real, 38.8, sino que proyectó hoy día para allá. Dime, ¿quién puede negar que usando peras con peras, la pobreza, nosotros, la concertación y la nueva mayoría, y también Piñera 1, la bajó Y el de Congreso. 68 a 8? Eso es inédito en América Latina y en el mundo. ¿Quién puede negar que multiplicaste por 5 la riqueza? Inédito en América Latina y en el mundo. Sí, pero la gente... Salvo los brasileños con la dictadura del milagro brasileño, pero duró 5 años nomás. Sí, crecieron 14. Pero, Oye, pero ¿quién puede discutir eso? la gente que dice que no son 30 pesos, son 30 años. La gente que te habla de Y la aquí un violencia eslogan del muy... modelo. No, lo que pasa es que depende de las derivadas, por Natalia. Es violento. No es violento, será injusto, pero cuando te equiparan a la violencia, como decía Carlos Peña en una columna, cualquier cosa hoy día es violencia, estamos alterando por completo el sentido Bueno, de pero esa palabra. Tendríamos que invitar a un psicólogo. Puede ser. Yo te quiero hacer una pregunta relacionada con... No, yo creo que es súper violento llegar con un hijo a un hospital y te digan, A mí me parece, Francisco, venga pasado mañana. yo creo que eso es muy injusto. También. Encuentro toda la razón que es injusto. No sé si es violento. Francisco, ¿tú serías ministro de Joaquín Lavín si No. te invita a su gabinete? No, porque es imposible. ¿Por qué? Si estábamos hablando que la idea es transitar hacia un espíritu más colaborador. Porque eso es negar lo que son las historias y los hechos. Joaquín Lavín va a ser el candidato de la derecha, que tiene prioridades, tiene diagnósticos. Y yo no comparto eso, puede ser que compartamos algunos diagnósticos, pero jamás las prioridades. A ver, te pongo un ejemplo concreto, Eso. donde no hay punto de encuentro posible. Yo soy partidario de la titularidad sindical. Soy partidario de la negociación por rama en la gran empresa. ¿En la Constitución? No, si tú dices, ¿Vamos a plasmar eso en la no, Constitución? ¿cuál es mi idea? Ya. La Constitución tiene que decir, el Estado garantiza un derecho al trabajo decente, siguiendo el decente no como una cuiquería, sino Biden. que Somadía, Ya. OIT. ¿Ok? Y el electo presidente de Estados Unidos que habló mucho de la decencia. Ya, pero tú sabes que viene de ahí, de la OIT. ¿Cómo yo logro un trabajo decente? Formalizándolo. ¿Cómo logro formalizarlo? Con una fuerza negociadora sindical. ¿Cómo logro una fuerza negociadora laboral potente? Con titularidad sindical. Ahí tenemos diferencia porque tú voy a sacar la guaripola de la libertad sindical. Sí, ¿Ya? o sea, yo voy a sacar la guaripola más bien de la libertad de cada trabajador de negociar. Ya, muy bien. Entonces la historia te enseña desde 1919, el derecho del trabajo en la OIT, que el derecho al trabajo se creó sobre la base de un supuesto que es una evidencia. El trabajador individual es más débil que el factor capital. La única forma de equilibrar al trabajador individual con el factor capital es que estos se agrupen. ¿Cómo crees que se agrupen? En sindicatos. ¿Grupos negociadores? Destruyen la unidad, pues. O sea, solamente vía el sindicato. Titularidad sindical. Y hoy día, ¿los sindicatos son representativos de los trabajadores?
No, está sindicalizado el 20%, lamentablemente. El 11 de septiembre del 73 era el 34%. O sea, nunca ha sido representativo entonces. Pero, bueno, pero ahí, si la gente no... A ver, para ordenarme. Titularidad sindical y negociación por rama, a lo menos en la gran empresa. Uruguay, se sientan 21 trabajadores, 21 empleadores, en medio del ministro, y se negocia cada 2 años. La tasa de negociación colectiva, el promedio europeo debe estar sobre el 50%. En Chile es 8. De cada 100 compadres de Chile negocian su trabajo, 8. Los otros 92 están en la ley no escrita. Si te gusta, bueno, y si no te va. Oye, yo te quiero llevar a un tema que se vota mañana en el Senado. ¿Cuál de todos? Escaños reservados. ¿Cuál es tu opinión de que se haya aprobado en la Comisión de Constitución que existan escaños supranumerarios? No hay otro café, ¿no? ¿Le podemos gestionar otro café al invitado? A la Augusta. 5 minutos. ¿Ya estás aburrido? No, estoy preguntando. Yo estoy muy entretenido. No, porque nos hacen todo tipo de señas. Escaños reservados supranumerarios, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo con que hayamos ido a votar un plebiscito donde teníamos los números Creo claros? que es el argumento más débil yo estoy de acuerdo con los escaños reservados. ¿Ya? Pero en las 3 diferencias creo que el tema de los supranumerarios, claro, tiene una razón. Mira, yo diría lo siguiente. La gente que se autoidentificó como pueblo originario en el último censo es el 12,8%. A mí me gusta la cifra que te dé el 12,8 entre los 155, que son como 20. Ya. Más o menos, ¿no? 18 por ahí. ¿Ya? Yo haría ese punto. O sea, lo que había propuesto la Cámara de Diputados originalmente la oposición, Claro. Adentro. Adentro y además en proporción. Pero creo que es el argumento Al más... censo, no en proporción al registro CONADE. No, lo que pasa es que... No sé, yo te estoy preguntando. La gente que sabe se da cuenta que el registro CONADE tiene 650.000 y si tú vas al censo tienes 1.200.000. Entonces si haces el padrón con 600.000 estás dejando medio millón de compadres que nunca han ido a la CONADE porque no han concursado proyectos, porque no han pedido beca. Ahora, más allá del problema de la igualdad en el voto, ¿no es cierto? ¿No te parece a ti que la idea de tener una representación de pueblo originario en la constituyente es justamente para que represente a los pueblos originarios, no para quien a lo mejor tiene alguna simpatía, se declara en algún momento cercano, porque al final del día lo que nos puede pasar es una aberración bien grande, que terminen, por ejemplo, las famosas vapuleadas 3 comunas, eligiendo los 20 escaños reservados porque una población joven se declara simpatizante de los pueblos originarios. ¿No debiera haber un padrón electoral especial? Pero a mí me gustaría que ese padrón, no sé si hay tiempo, fuera de la gente que se autoidentificó. O sea, no correría el riesgo de subrepresentar con el padrón de la CONADI a la mitad de los que se... Oye, Natalia, Cristian, cuando llegan a tu casa y te preguntan, ¿usted se siente de pueblo originario? No estáis bromeando. No, pero por eso mismo, pero el nivel de y evidencia tras tu respuesta es cero. Sí, yo no Ursúa, Subercasó, que tiene simpatía con Negún Chul, no. Pancho, ¿tú estás de acuerdo con la nueva acusación constitucional contra el ministro Briones? No, en absurdo. ¿A qué atribuyes que la oposición No, esté...? yo creo que mis amigos están profundamente equivocados y mira, como seguramente no leen la historia, 8 ministros fueron destituidos en 2 años del presidente Allende. Cuando tú usas la acusación constitucional como un instrumento de la lucha política cotidiana, bueno, te vas a la cresta con la acusación, pierde su sentido de profundidad. Y además quiero decirte una cosa que hay que cambiar. O sea, no puede haber un castigo medieval, 5 años de muerte civil, que lo vivió Becker. ¿Pero a qué lo atribuyes? ¿A qué atribuyes que se esté usando ese mecanismo como a se está una usando? lógica de todas las formas de lucha que alteran, en mi opinión, las prioridades de las fuerzas progresistas. La prioridad de las fuerzas progresistas es ganar la constituyente. La prioridad de las fuerzas progresistas es la constitución próxima para los próximos 30, 40, 50 años, Estado social de derecho. Cualquier cosa, en mi opinión, que perturbe eso es un error político. Entonces, el poder y llegar al poder y una convención constitucional que tenga el poder, además, para plasmar una suerte de programa de gobierno en la Constitución, ¿justifica los medios? No. Eso lo aprendimos con la Constitución del 80, que se hizo sobre la base de 38.000 torturados y 3.000 fusilados. Entonces hoy día lo Nunca que está haciendo más, la Santiago. izquierda,
de no dejar gobernar a un gobierno democráticamente electo por la vía de acusar a los ministros, cada ministro que llegue, es un error. Sí, es un error. Ahora, si tú vas caso a caso, yo creo que Víctor Pérez se equivocó en el tema de los camioneros. Pero la pregunta tuya es más genérica. Sí. Y me preguntas por Briones, porque se cometió una estupidez, yo creo que una torpeza política, pedir el registro de los retirados, porque está bien, hay como 10 instituciones que han pedido lo mismo. O sea, es una facultad legal justamente Sí. de va a ver la responsabilidad del Estado que va a asumir. Pero en la lógica del en sentido el pilar común solidario. ciudadano, que me enseñó Phil cuando era editor de La Tercera, estar muy atento a la ciudadanía. ¿Cómo lo ve el ciudadano común y corriente por Natalia? Lo ve, me quieren registrar, para no retirar el segundo. Esa es la torpeza de Briones. No, sí, lo que mi pregunta iba más bien en el Oye, sentido... gracias. Yo sabía que tú estabas en contra, pero mi pregunta iba más bien en el sentido de cuál es tu solución o cómo ves viable disminuir esta polarización. Como, no sé cuál va a ser tu mensaje en tu pre-campaña. Oye, lo que estoy haciendo aquí, en la noche voy a Mentiras Verdaderas con Eduardo Fuentes, voy a decir lo mismo, es lo que digo todos los días. ¿Tu partido te escuchan? ¿Tu partido Bueno, ha sido parte de eso? Tengo a menos la mitad del partido en la primaria interna. No, me parece, creo yo. y te felicito por eso, pero tú si aspiras a representar al sector, y no lo digo con ninguna ironía, ¿dónde está tu influencia para cambiar eso? Consiste en que una parte ínfima de la población diga, a este compadre, yo sintonizo con este compadre. Porque no estoy por la polarización, estoy por superar los conflictos, pero no mirar para el techo. Y no quiero mirar para el techo ni en la renta presunta, ni el subsidio al diésel, ni a los notarios, ni a las aberraciones que tenemos en las estructuras de poder en Chile. Sí, pero sin una forma de solucionar civilizada y democrática esos problemas, no los vas a solucionar. Entonces, tú estás de acuerdo que primero hay que buscar una forma, o sea, tener un país menos polarizado, unos partidos menos polarizados, y te pregunto cómo se hace, porque yo personalmente no sé cómo se hace. Es muy difícil porque la tendencia en un país polarizado en ambos puntas es quien compite por el primer lugar de la estupidez, pues, y la polarización. ¿Tú no crees que tiene mucha influencia en eso el voto voluntario y el nuevo sistema electoral? Gran error. ¿El sistema proporcional? No, el voto voluntario. No, pero el tipo de sistema proporcional que No, lo que tenemos... pasa es que el sistema proporcional tiene un problema. Tú le hablas a los convencidos. Exacto, a los nichos duros, pues. Sí. Entonces, ¿cuál es la forma? Yo no quiero volver al binominal, pero Sí. una fórmula, un proporcional que realmente castigue la baja representación. Sin discusión, el partido que a nivel nacional no tiene el 5%, modelo alemán. Deutschland. Hoy día hay un proyecto en el Congreso de eso. ¿La centroizquierda lo va a apoyar? ¿Para poner un límite, como tú dices, de un 5% a la elección? Está en la ley. No. Hoy día hay candidatos que fueron electos con menos de un por ciento. Pero era hoy día Natalia, El partido, pero pero no el candidato. Sí. Es el partido, pero no el Claro, pero el candidato. Está lleno de candidato candidatos hoy con día 3%. Yo pasé, a ver, este proyecto de ley que quieren subirlo a un mínimo del 3, ¿no es cierto? Sí. Habría que, no sé cómo se hace en el sistema proporcional una corrección para que tengáis... Bueno, ¿Pero estarías de acuerdo con una idea así? Obvio. Pero estoy más de acuerdo con la anterior. No pueden haber 25 partidos. De acuerdo. O sea, también un cambio al sistema de partidos. Obvio, ponle la regla democrática. El De que no acuerdo. tiene el 5%, buenas noches. Quiero decirte que el PPD está en el borde. En la última elección de diputados bajamos a 6,1, de un promedio de 10% de la historia del PPD. Oye, la última pregunta, porque Sí, estamos tenemos que ir, nos ya están haciendo ya todo tipo de al ¿Se final. puede fumar? No, aquí cuidamos tenemos protocolos sanitarios. Ya, además, que tenemos que- Dios. Yo también soy invitado aquí, así que no puedo dar la respuesta. No, pero hay ley Hay- que cumplir además. Tienes razón. Me gusta Además, algo, si pero estamos ley hablando de las reglas, tiene toda la razón Muy bien la Natalia. la Natalia. Hay gente que dice que la centroizquierda se ha acomplejado frente a Sí. la izquierda más dura. ¿Tú estás de acuerdo que la centroizquierda se ha acomplejado? Lo que pasa es que, en mi opinión, la autocrítica imprescindible para romper la soberbia de algunos amigos míos que juraban que esto era el paraíso, nos llevó psicológicamente a una dependencia del que criticaba todo. Pero yo he ido recuperándome.
Y soy capaz de enfrentarme a la Beatriz Sánchez, a la Pamela Giles, y los tres juntos y yo. Ya, pero Y les demuestro que esos 30 años Chile avanzó. Y les demuestro que nos falta algo fundamental. No puedes avanzar 30 años y tener una brecha de desigualdad brutal. pero aquí atribuye ese complejo. El punto de ello, que yo lo comparto, es cómo diablos un modelo puede hacer crecer el país, reducir la pobreza y en el margen modificar la desigualdad. Rodrigo Valdés me mandó el otro día, tú estás al día, fíjate que tiene que ver con las transferencias, comparó la OCDE con nosotros. Mira, la OCDE parte en 0,49 antes de impuestos y transferencias y nosotros en 0,49. Con transferencia e impuestos la OCDE baja a 0,31, nosotros a 0,47. Ahora sí que es lo último, pero respóndeme Ahora, corto, tú por sabes que favor. lo que más arregla la Transferencia. desigualdad es el crecimiento. Es el crecimiento. Mucho más ¿Cuánto que el creció aporte que puede la hacer el dictadura Estado. promedio anual? Dime tú. 2,9 promedio anual. ¿Cuánto aumentó la pobreza en Chile? Bueno, muchísimo. Del 20 al 45. ¿Cuánto creció el país en los gobiernos de la concertación? Depende, Elwin 7, Frey 5, fuimos bajando. Por eso. Entonces, tú no le achacas al bajo crecimiento de los últimos años ninguna causalidad en el descontento de la gente, en el descontento en materia de salarios, de acceso al empleo. Les abrimos las oportunidades a nivel de universidades, de escolarización, de educación, salieron al mercado del trabajo y resulta que el crecimiento se Tienes un estancó, punto, no había pero oferta. tómate este punto. El trienio de oro fue en los 90, Frey y Aninat. 95, 96, 97, antes de la gripe asiática. La Concertación perdió 1,5 millones de votos. El PNUD escribió su texto en la paradoja del crecimiento y Tomás Mulián escribió Anatomía de un mito. Que todo me lleva a que el crecimiento, el chancho que engorda, si no lo peláis bien, nos estalló en la cara hace un año. Nos estalló en el oasis, pues. Sí. Estábamos en el oasis. Estábamos en el oasis, pero en el oasis que crecía a menos de un 1 o 2%. Está bien, pero Entonces, el pero- oasis es pero- bien discutible pero- desde no, el quiero punto de decir- vista no, de quiero las decir lo personas. siguiente. ¿Qué le pasó al presidente para decirle a la revista inglesa que estábamos en un oasis? Estaba comparando con América Latina, que es un volcán. Pero era evidente que en algún momento iba a pasar esto. Porque mira, vienen de verdad. No es compatible en la historia comparada contemporánea un país que te crece por 5, reduce 60% de la pobreza y la brecha de desigualdad se mantiene como si no hubieras crecido por 5. No se mantiene. No, seamos- en el margen. Los estallidos sociales, si hay algo que las ciencias sociales no pueden predecir, son los estallidos sociales. Eso está bastante claro. Bueno, Oye, lo he pasado estupendo. Pero qué Nosotros Me he también. tomado 3 cafés, me falta un cigarro. Le agradezco a Vigi Cáceres del Nescafé. A mí también me falta un cigarro, Somos un pero soy centro solidario austero, con la Súper austero. Natalia. muy austero. Natalia, primera vez que... No, hemos estado en el Estado Nacional. Sí, sí. Ya. Bueno, un agrado, Francisco, No, haberte tenido aquí. no. Muchas Además gracias. te leo siempre. Espero que sigas en el Mercurio. Yo soy columnista también. Sí, pues estoy los domingos, ahora me trasladaron. Sí, me fijé que tiene más vocería. Ya, pues, el único que me hace rabiar en el Mercurio es el hombre de los bingos. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? El ministro de los bingos, pues. Varela. Bueno, les damos las gracias a todos los que se conectaron y los invitamos obviamente a seguir nuestros programas. El próximo lunes vamos a tener un gran invitado. Conéctense por el medio ex ante, el canal de YouTube ex-ante.cl. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Cristian. Muy bien. Gracias. ¿Cómo es esto de tu ex ante? Es un diario electrónico enfocado en